Ahí sí, mi hermano, está siendo grabado el estudio por si acaso. ¿Cierto? Entonces, Paulo tiene que hacer todo este preámbulo, ¿cierto? Muy, muy profundo, mi hermano, para poder ingresar en estas congregaciones, para que los nuevos cristianos que se estaban sumando a esta congregación no terminen siendo cristianos con la carga de la ley del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea, sino que Pablo, ¿cierto? Se encarga en esta carga, al igual que en la carta a los hebreos, que igual es muy buena, muy profunda, igual está muy cargada de mucha teología, ¿cierto? Porque se la escribe a los hebreos, ¿ya? Entonces son cartas que son muy profundas en el concepto teológico de cómo conocer a Dios. Esa es la idea, ¿ya? Los gentiles, vasos de misericordia. Esto es un tremendo tema, mis hermanos, porque resulta de que la Escritura nos habla a nosotros de que hay vasos de honra y vasos de deshonra, ¿cierto? Pero este concepto, los gentiles, vasos de misericordia, no está en ese contexto, ¿ya? Estamos hablando, mis hermanos, de que los gentiles, vasos de misericordia, todos nosotros, los que creemos en Dios a través de Jesús, su Hijo, ¿cierto? Somos vasos que contenemos, que tenemos el depósito de la misericordia de Dios en nuestras vidas. De lo contrario, no seríamos nosotros parte del propósito de la salvación de Dios para con nosotros. ¿Se comprende? Todos nosotros fuimos vasos, ¿cierto? Inútiles en la obra de Dios. Mientras no servíamos a Dios, una vez que Dios entró en nuestra vida, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, creímos en nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros pasamos a ser un depósito. Nuestra vida pasa a ser un vaso, un depósito de la misericordia de Dios. Nosotros somos portadores, nosotros somos portavoces de la misericordia de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Y eso el pueblo de Israel obviamente lo niega, ¿ya? Porque obviamente no cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? La introducción dice, el apóstol nos dice que junto con este electo remanente de Israel, el propósito de Dios es sacar de entre los gentiles un pueblo para honrar y glorificar su nombre. Ojo con aquí hay un tema, mis hermanos, que es muy importante aclarar, donde dice en la introducción, el apóstol nos dice que junto con este electo remanente de Israel, ¿a qué se refiere esto? ¿Todo el pueblo de Israel va a ser salvo? Ya hay alguien que dio una respuesta ya. El hermano Eduardo dice que no. ¿Quién más se atreve? ¿Nadie más se quiere quemar? Hermanos, del momento que Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto a la tierra, entonces no todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Porque ahí se abre un portal nuevo de salvación. Debemos comprender, mis hermanos, hoy en día que hay israelitas dentro del pueblo de Israel que está esparcido por todo el globo, por todo el mundo, han adquirido nuevas culturas, nuevos conocimientos. Y hoy en día tenemos israelitas, tenemos judíos, tenemos descendientes de todas las tribus de Israel que son ateos, agnósticos, satánicos, adoradores del diablo. Por lo tanto, no todo el pueblo, no toda la descendencia de Israel va a ser salva. Y no estoy hablando de herejía al respecto. ¿Ya? No estoy hablando de herejía al respecto. Entonces, saquémonos ese precepto que dice todo el pueblo de Israel va a ser salvo. No, no. Hay que hacer un paralelo y expliquemos bien las cosas. Dios escoge al pueblo de Israel como un pueblo para sí, pero Dios le dejó más que claro, mire, ustedes son mi pueblo, pero siempre y cuando ustedes, y vamos con los 10 mandamientos, vamos con el libro de Deuteronomio, vamos con el libro de Levítico, o sea, guarden mis preceptos, anden en mis leyes, entonces yo tendré de ustedes misericordia perpetua y eterna. De lo contrario, nones. Y con la venida de Jesucristo a la tierra, eso queda completamente establecido, o sea, queda demasiado marcado. Y aquí el apóstol Pablo, imagínense el apóstol Pablo, ¿sí?
Ya, mi amor, come más comidita. Eh, ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo se encarga aquí, imagínense, el apóstol Pablo había muerto Jesucristo, ¿cuántos años después de haber sido? 5, 7 años, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo ya había muerto y el apóstol Pablo ya le estaba diciendo, ¿cierto? A estas congregaciones, oye, ojo, no todos los israelitas van a ser salvos, no todos, solo aquellos que crean en que en Jesucristo, ¿cierto? Existe salvación. Eso es lo que quiere decir con eso. Con este electo remanente de Israel, el propósito de Dios es sacar de entre los gentiles un pueblo para honrar y glorificar su nombre. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea de lo que significa la introducción. Dice el número 1. El significado bíblico de gentil está establecido en 9:24, que dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Mire, y esto es importante, me voy a detener aquí, me encanta leer la Biblia, mi hermano, respetando las reglas ortográficas, las comas, los puntos y comas, porque nos ayuda a establecer, mis hermanos, la conversación. Este es un diálogo que tiene Pablo con Lucas, o con quién le tomó nota de lo que estaba escribiendo, ¿cierto? O el mismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es un diálogo, es una conversación. Entonces, mire, a los cuales ha llamado, o sea, está hablando del pueblo de Israel, como también de los gentiles, esto es, a nosotros. O sea, Pablo se está incluyendo ahí mismo. Entonces, para comprender, Pablo ya tiene el concepto claro de que no por él ser israelita tiene garantizada la salvación. ¿Se da cuenta? Porque si no, él dijera para los gentiles, ¿cierto? No dice eso. Él se incluye en este mismo pack, llamémoslo así, ¿cierto? De quienes creen en Jesús van a ser salvos. Por eso dice a nosotros, él se incluye. Si no dijera a ellos o a los gentiles. Sin embargo, él se incluye a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Se da cuenta? Que ahí hace la separación, pero antes de hacer esta separación, él se incluye dentro, ¿cierto?, de este grupo de salvos, donde no necesariamente los judíos tienen la inclusividad. Esa es la palabra, la inclusividad. No, sino que aquí abre un portal, ¿cierto?, donde dice, oye, no solo los judíos, y no necesariamente todos los judíos, ¿se da cuenta? Sino que nosotros, ¿quiénes nosotros? O sea, los que tienen la fe en Jesucristo para llegar al Padre. No solo los judíos, sino también los gentiles. Gentil viene de la palabra hebrea que significa pagano, extraño a Dios, sin pacto o promesa, contrario a Dios. Una referencia, por favor, mi hermano Eduardo, si la pudiera buscar en Primera de Corintios 12:2. Hermana Elisa, por favor, en Efesios 4:17 al 19, por favor, mis hermanos. Amén. 1 Corintios 12:2. ¿Ya? En el nombre del Señor. Dice su palabra: sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Amén. Muchas gracias, mi hermano. ¿Y la otra referencia? Amén. 4:17 al 19. Amén. Dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Mis hermanos, aquí tenemos dos reflexiones completamente profundas. Y lo que deja en evidencia es una cuestión que al apóstol Pablo le encantaba, que era poco menos que decirle, miren, señores israelitas o cosanguíneos judíos, ¿cierto?
nosotros los hebreos, no somos muy distintos de los gentiles. Es como lo que yo siempre digo, mis hermanos. Hoy en día existe una estirpe, existe un grupo de judaizantes dentro de las congregaciones que dicen, a mí el Señor me cambió, a mí no me vengan a comparar con un mundano. Yo soy diferente, yo soy lavado por la sangre de Jesús, yo soy una nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, e hinchan su pecho. Yo hay una sola cosa que tengo claro que después que Dios me tocó. ¿Sabe cuál es? Que soy pecador y no soy distinto a los demás, a los gentiles. La única diferencia que hay en mí es que Dios me quitó la venda de mis ojos y vivió la conciencia que antes estaba cauterizada por el pecado, que ahora me ayuda a discernir que cuando estoy obrando mal me dice, oye, una luz amarilla. Pequé, una luz roja. Te equivocaste, pecaste, arrepiéntete, pide perdón, humíllate. Tienes que hacerlo. No puedes seguir así. No puedes quedarte dormido. No puedes comenzar un día así. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo prácticamente está diciendo aquí, ¿cierto? 1 Corintios 12:2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, se lo está diciendo a toda la congregación de los corintios. Y recordemos que dentro de los corintios, o sea, el pueblo, la nación, porque estamos hablando de los israelitas que están esparcidos por todo. A eso se enfoca, ¿se acuerda de la introducción que yo les mencioné? Que las congregaciones, ¿cierto? Estaban compuestas por israelitas y estaban compuestas por gentiles. Entonces, Pablo, en una lucha, ¿cierto?, por establecer la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, este concepto de salvación, entonces comienza a luchar con estos preceptos judaizantes que se estaban insertando en las congregaciones. Entonces, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Qué tremenda comparación. O sea, igual como una nube sin agua, van para allá, vienen para acá, para cualquier corriente. No tenían ninguna firmeza. Y para los israelitas la única firmeza era la ley, el concepto de la ley. Eso era lo único que a ellos los mantenía como estables, ¿me entiende? En su concepto y en su creencia en Dios. En Efesios 4:17, bueno, lo profundiza aún más todavía el apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Me encanta la literatura del apóstol Pablo, mi hermano, porque mire lo que dice. Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Lo que yo le decía, el ejemplo que yo les daba. Hay muchos cristianos que están metidos dentro de la congregación que se creen de una naturaleza diferente. Somos todos humanos, cargados de pecado, llenos de inmundicia. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que ya no andéis como los otros gentiles. Oye, somos todos gentiles, pero no andes como aquellos que no conocen a Cristo. No andes como aquellos. O sea, tú tienes que ser diferente, tienes que hacerte notar que eres diferente. Somos todos gentiles, pero hay unos que son salvados y regenerados. Y hay otros que siguen siendo gentiles. ¿Se entiende el concepto? Somos todos gentiles, pero habemos algunos regenerados. No porque nosotros lo hayamos hecho nosotros, porque nosotros quisimos. No. Hubo una fuerza exterior, ¿cierto?, que operó en nosotros para que, siguiendo nosotros siendo gentiles, obremos de una manera diferente, teniendo el entendimiento entenebrecido todos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
¿cierto? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, con avidez, tremenda palabra, o sea, buscar la forma de cómo poder hacer las cosas más mal. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo puedo yo hacer esto de la más manera contraria a lo agradable a Dios permisible? Eso es en el fondo, mis hermanos. Queda una letra todavía, la letra B. Hermano Eduardo, por favor, en Deuteronomios capítulo 7, versículo 1 y 2. Y hermano Luis Maldonado, por favor, en Ezequiel capítulo 44 del versículo 6 al versículo 9, y de ahí estaría entregando esta primera parte, mis hermanos. Persona no judía, pagano o extranjero. Amén, en el nombre del Señor. Deuteronomio 7, versículo 1 y 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Antes de leer la otra referencia, mis hermanos, se da cuenta que aquí no es que Dios haya puesto a su pueblo de Israel inmerso en una sociedad. ¿Ya? Ya, hija. ¿Me entiendes? Sino que lo que hace Dios, ¿cierto? Es decirle, mira, te voy a dar las tierras, yo voy a pelear por ti, voy a estar contigo, pero tu tarea va a ser sacarlos de la tierra a todos y tú establecerte allí para que tú gobiernes, tú te establezcas, ¿cierto? Tú te cimientes en estas tierras que yo te voy a dar por heredad. O sea, saca todo lo que hay ahí y comienza y te vas a establecer como una nación para mí, bajo los preceptos, con las leyes, con las ordenanzas, con los estatutos, con la forma de vida que yo necesito que tú lleves para mí. ¿Se da cuenta? Porque si no, le habría dicho, mira, aprende a convivir con ellos y para que ellos se conviertan a mí. ¿Dice eso la referencia? No, no dice eso la referencia. Dice, en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Echado. O sea, fuera. No queda ninguno. Absolutamente ninguno. De hecho, si nosotros tomamos el ejemplo del por qué Dios desecha a Saúl, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo desecha? ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a Saúl? No dejes a nadie. ¿Y qué hizo Saúl? Fue benevolente. Dijo, no, vamos a respetar al rey, vamos a respetar las autoridades, vamos, los bichos parece que están bien gorditos aquí, así que los vamos a dejar para alimentarnos. Vamos. O sea, él haciendo misericordia en pos de la justicia de Dios. Qué tremendo. Nada que ver con lo que Dios tenía presupuestado. La otra referencia, Ezequiel 44, de 6 al 9. En el nombre del Señor, dice así: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de vuestras abominaciones, por casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura de la sangre y de invadir mi pacto con
todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Amén. ¿Notó usted, mis hermanos y hermanas, un detalle en esta referencia? Bueno, hay varias cositas, pero hay un concepto que aquí es muy importante. Y es lo que hay que realzar porque para allá va la lección. Los gentiles vasos de misericordia. Mire el concepto y mire el orden en el que establece Dios la rebeldía y la causa, la causa del mensaje. Dice, incircuncisos de corazón, primero. Y después dice, incircuncisos de carne. ¿Se da cuenta? ¿Dónde queda la ley? ¿Dónde queda el concepto de la circuncisión del que tanto se jactan y se jactaban en aquellos años, sobre todo, bueno, hasta el día de hoy, con respecto al tema de la circuncisión, perdón? Para lo importante, si nosotros vemos el concepto de circuncisión, que lo vimos ya en lecciones anteriores, para Dios el concepto de la circuncisión es pureza, es limpieza, es extirpar de nosotros lo que nos va a ocasionar una pudrición. Eso es, una enfermedad, una contaminación interior y hacia la persona a la cual nosotros amamos. Porque es el concepto de circuncisión, ¿cierto? En lo físico. Prevenir infecciones, enfermedades, contaminación hacia la persona a la cual nosotros amamos. El concepto por lo general entonces de circuncisión de corazón, de lo que habla esta referencia, es decir, oye, quita de ti, de tu corazón, la impureza que me afecta a mí, porque tú dices que me amas, pero no sacas de tu corazón lo que me afecta, lo que nos separa, lo que nos distancia, lo que provoca que yo me confronte contigo. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, eso es en el fondo, ¿cierto? Lo que Dios establecía. Ahora, el parámetro aquí, que es una ordenanza divina de Dios que le dice, oye, por favor, no se mezclen, no se junten. Yo a ustedes los escogí con un fin, con un propósito determinado y ustedes se mezclan, se juntan. Ahora eso para mí es importante, soy celoso, pero lo que más me molesta es que no comprenden que lo más importante para mí es el concepto de la circuncisión del corazón, y lo de la carne, bueno, también va, obviamente, porque es un pacto que yo establecí. No los va a salvar, es un pacto, es una señal solamente de la cual yo pacté con ustedes a través de Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es, mis hermanos, a grandes rasgos lo que quiere decir este número 1. No sé si hay alguna duda, consulta, mis hermanos. Parece que está clarito. Hermano Luis Maldonado, le doy el pase directamente a la hermana Noemí, nomás entonces, ¿cierto? Amén. Hermana Noemí, por favor, tenga el honor. Yo voy a continuar aquí con mi camarita apagada porque estoy como de nana. Ante cualquier cosita la voy a encender. Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Luis. Hola, mis hermanos, les pido disculpas, la verdad estaba fuera y tenía el teléfono con 1%, estaba ahí corriendo ya de vuelta a mi hogar, así que tampoco pude tener la instancia de poder avisarles a mis hermanos que venía un poquito tarde, ¿ya? Bien, el punto 2, mis hermanos, dice, no eran pueblo de Dios ni la amada, y aquí tenemos el versículo 25, también tenemos en Oseas 1.9 y Oseas 1.6. Mi hermana Elisa, busque los dos no porque están en el mismo pasaje de Oseas 1.9 y 1.6, y dice, no eran el pueblo de Dios ni la amada, refiriéndose a los gentiles, ¿ya? Que no eran parte del pueblo de Dios ni tampoco la amada de Dios. El verso 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. ¿Ya? Eso es como una promesa, ¿cierto? Que se establece en el libro de Oseas para
con nosotros, ¿cierto? Que dice que nos llamaría al pueblo que no era de él, ¿cierto? Pueblo de él, y a los no amados, amados. ¿Qué nos dice mi hermana Eli en Oseas 1:9? Amén. En el nombre del Señor dice así. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Oseas 1:6. Y se Sí. concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Amén. Amén. En la misma Reina Valera, mis hermanos, abajo, dice el significado de estas palabras como también el expositor. Lo-Ammi significa no pueblo mío, como dice aquí el expositor, pero si buscamos en Oseas 1:9, Lo-Ammi significa exactamente lo mismo, mis hermanos, no pueblo mío, ya se refiere a esta expresión. Y Ruama significa compadecida, y así también lo dice nuestra Biblia, compadecida, ¿ya? Perdón, no compadecida. Cuando lleva el lo, mis hermanos, significa, es una negación, no compadecida, ¿ya? Aquí, mis hermanos, en Oseas la historia es bastante interesante. Yo creo que ustedes conocen, ¿cierto?, un poquito de esta historia, ¿ya? Oseas Dios le instruye a Oseas que él se case con una prostituta, ¿ya? Y para ser un profeta, esto era demasiado fuerte, mis hermanos, en esta época, y este desafío era demasiado grande porque un hombre de Dios no tenía por qué casarse con una mujer impía de esta manera. Pero él instruye al profeta de esta forma porque él deseaba que la vida de Oseas ejemplifique cómo era la vida del pueblo de Israel y cómo era la relación del pueblo de Israel con la relación de Dios. El pueblo de Israel se había prostituido en este tiempo, ¿cierto? Se había alejado de las cosas de Dios, pero Dios una vez más, ¿cierto?, los llamaba con amor. Y Oseas, ¿cierto?, su mujer le fue infiel, no una, sino que en una segunda ocasión. Y Dios le dice que tiene que volver con ella. Entonces la vida matrimonial de Oseas viene a ser una representación viva de la relación que Dios tenía con su propio pueblo, ¿ya? Y aquí es donde tenemos esta expresión. Dice aquí que nosotros los gentiles no éramos el pueblo de Dios, ni tampoco éramos la amada, pero como dice aquí la expresión, ¿cierto? En el verso 25, que cita un poco aquí, el verso 25 de Romanos, esta historia de Oseas, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío y a la no amada, amada, ¿ya? Nosotros, mis hermanos, éramos este pueblo no elegido, no amado por Dios. Y si nosotros vamos, mis hermanos, a Zacarías 2:8, los quiero invitar así como para complementar un poquito más qué significaba el pueblo de Israel para Dios. Nos vamos a Zacarías 2:8, que también es un profeta menor, y habla un poquito de la relación que Dios tenía con Israel. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, a la niña de su ojo, ¿ya? Refiriéndose a Israel. Dios era un amor tan grande por el pueblo de Israel que aunque este pueblo nosotros sabemos, ¿cierto?, que constantemente le fallaba, constantemente le desobedecía, él los atraía una y otra vez, mis hermanos, él llamaba a su pueblo, ¿cierto?, porque era un pueblo amado. De hecho, en el mismo Oseas, mis hermanos, capítulo 11 habla de, ¿cierto?, esto de las cuerdas, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Este versículo tan hermoso, ¿cierto?, que también hoy se aplica a nuestras vidas, porque nosotros fuimos esta Israel, ¿cierto?, en iniquidad. Nosotros también fuimos. Y por eso es que Dios, ¿cierto?, aunque no éramos pueblo de Dios, aunque no éramos amados, dice aquí, según la profecía, ¿cierto?, en Romanos 25, que lo no amado iba a ser amado por Dios, ¿ya? Este pasaje, mi hermano, no sé, es bastante clarito, ¿ya? Lo importante sería que en la escuela dominical expliquen la relación de Oseas, ¿ya? Cómo su vida matrimonial representa la vida espiritual de Israel con Dios, ¿ya? La infidelidad del pueblo. El pueblo era un pueblo infiel, se había prostituido a otros dioses, pero aún así
Dios le insistía a Oseas que él vuelva con su esposa, ¿cierto? De la misma manera en que él los había perdonado tantas veces, ¿ya? No sé si quieren agregar algo, mis hermanos, o hay algo que tengan dudas. Está bastante clara este punto 2, así que avanzamos rápidamente al punto 3. Dice, el cumplimiento en Cristo de la profecía no entendida en su tiempo. El verso 26 se relaciona con el verso 25. Aquí tenemos nuevamente Oseas. Mi hermano Luis Maldonado García, busque las tres referencias porque están en el mismo pasaje, así que ahí nos paseamos ahí en el mismo libro, Oseas 2.1a, 2.1b y 2.23, ¿ya? Y yo voy a leer el verso 26, dice así, relacionado con el 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente, ¿ya? Y tenemos esta referencia, a mí, pueblo mío, y Ruama, compadecida, lo opuesto. Mi hermano Luis le da lectura nomás, cuando lo encuentre. Oseas 2, Oseas 2, 1a primero. decid a vuestros hermanos a mí, Amén. El 2, 1b también, mi hermano, están juntos, así que démosle lectura nomás. y a vuestras hermanas Ruama. Muy bien. Ahí tenemos, ¿cierto? Y lleva por título, el amor de Jehová hacia un pueblo infiel, a mí, pueblo mío, y Ruama, compadecida. Y aquí se cumple, mis hermanos, lo que decía el verso 25. De lo ami pasa a ser ami, y de lo Ruama pasa a ser Ruama. Ya esa transformación por el amor de Dios y por la misericordia de Dios, que también se aplica a nosotros. ¿Qué nos dice mi hermano Luis en 2.23, Oseas 2.23? Dice así, y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruama y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén. Amén. Hermoso pasaje, ¿cierto? Hermosa promesa. Y relacionado directamente aquí con su pueblo de Israel, porque aquí recordemos que la vida de Oseas representa ya la infidelidad de Israel para con Dios, así que esta promesa va primero para su pueblo, porque ellos también necesitaban la misericordia y la restauración. No por ser, como decía mi hermano Luis, no por ser judíos, ya tenían la salvación asegurada. Era un pueblo que de sangre judía estaba viviendo como impío, estaba viviendo como un total apartado de Dios, estaba viviendo como un pueblo no amado. Así que esta promesa directamente va hacia el pueblo de Israel, pero nosotros podemos ver que Pablo lo toma como un ejemplo esta historia de cómo también esa misericordia se aplica a los gentiles, mis hermanos. También quería darle lectura a mis hermanos en Romanos 2.26. Tienen, si se dan cuenta, una concordancia la Reina Valera con el, voy a buscarlo aquí, con Oseas 1.10, si no me equivoco, es la concordancia, si mi vista no me falla, H-I, sí, Oseas 1.10, y dice así, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo míos, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Ya? Esta promesa, ¿cierto? A Abraham. Recordemos, mis hermanos, de dónde viene Abraham. Esto también se relaciona, ¿cierto? ¿De dónde viene? Él viene de Ur de los Caldeos, de Babilonia. Amén. Por lo tanto, él también fue un gentil en su tiempo. Él no fue un judío hebreo de sangre directa, tal vez por su genealogía sí, pero él ya vivía como un gentil. Él vivía como un pagano, por así decirlo, en Babilonia. Por lo tanto, a él le fue hecha esta promesa, ¿cierto?, de la arena del mar. Y miren, mis hermanos, cómo también esto se aplica a la iglesia de hoy en día. La iglesia ha crecido tanto, el evangelio, el cristianismo, podemos cuestionar, ¿cierto?, los cultos, ¿cierto?, la diferencia de los cultos que existen, pero la iglesia ha crecido tanto que
Yo creo que somos como la arena del mar, mis hermanos los cristianos alrededor del mundo. Somos muchos, somos millones, pero lamentablemente hemos sido silenciados. Los censos ya no preguntan qué religión tienes, por ejemplo, pero la expansión del evangelio, mis hermanos, ha sido tan numerosa y tan grande que somos la segunda religión más grande en el mundo, después del catolicismo. Por lo tanto, la expansión del evangelio, mis hermanos, también se aplica de cierta manera, es una metáfora a esta promesa de Abraham. También somos hijos de Dios. Y si juntamos a los verdaderos judíos creyentes en Cristo con el cristianismo, yo creo que superamos en creces, ¿cierto?, al catolicismo. De hecho, hoy ya mucha gente ya no se percibe como católica a causa de los actos de la iglesia. El cristianismo ha tomado mucha relevancia, mis hermanos, aunque ha sido cuestionado, aunque han tratado de ocultarlo, aunque han tratado de pisotearlo, darle muerte, ¿cierto?, a los cristianos. A pesar de todo eso, ha prevalecido, ¿ya? Y cada vez crece más, y sobre todo con este movimiento reformado hoy en día, ¿cierto? Más intelectuales se han vuelto cristianos porque han descubierto que la ciencia no niega a Dios, sino que al contrario, demuestra que hay un Dios. Entonces, hemos visto una creciente expansión del Evangelio, ¿ya? Como también, hermanos, por supuesto, como la Biblia dice, también un enfriamiento en la fe. Entonces, hemos visto, ¿cierto?, que la palabra no ha pasado desapercibida en las generaciones, ¿ya? Bien, mis hermanos, entonces como dice aquí el punto 3, el cumplimiento en Cristo de la profecía no entendida en su tiempo. Seguramente en el tiempo de Oseas nadie entendía a qué se refería Oseas con su profecía, ¿ya? Ya esta profecía de la no amada pasa a ser amada, y esa profecía era para, o sea, Oseas yo creo que le diría, Israel, esta profecía es para ti. Recordemos que Oseas era un profeta en el tiempo en el que el reino estaba dividido, reino del norte y reino del sur, ya en el Antiguo Testamento. Y ellos, además, ya se les había profetizado al pueblo que iban a ser deportados, sacados de su tierra, y tenían que restaurarse, tenían que restablecerse como pueblo nuevamente, con su identidad, ¿ya? Y aquí donde dice, y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y esta expresión, mis hermanos, ¿a qué les recuerda? Esa expresión, hijo del Dios viviente. Pedro también le dijo, ¿cierto?, a Cristo, tú eres el hijo del Dios viviente, ¿cierto? Esta expresión relacionada también al Cristo, a nuestro Jesús, ¿ya? Y compartimos esta expresión. No sé si aquí en el punto 3, mis hermanos, hay algo que quieran agregar también, o complementar, o preguntar. Yo creo que el punto 2 y 3 se relacionan directamente, hermano Luis. Sí, ¿no? Y de hecho un poquito del número 1 también, porque las referencias, por ejemplo, de Ezequiel, igual es prácticamente, sí, guau. Igual es como un poquito un preámbulo o una, sí, es como una, No se preocupe, hermano. sí, es como un anticipo, de lo que, de este nuevo pacto. Imagínense lo importante, o sea, Dios, a través de Ezequiel, a través de Isaías, ya le está diciendo al pueblo de Israel, oye, todos sus rituales, todas las leyes, los holocaustos, las ofrendas, la incircuncisión incluso, física, no es relevante si no hay un convertimiento en su esencia hacia mí. Y tal fue así que tal fue para demostrarle al propio pueblo que tuvo que enviar a su propio hijo. ¿Se da cuenta? Entonces se concatena todo. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, y por eso que tal como dice nuestra hermana Noemí, los científicos ateos, por más que intenten de buscarle las 4 patas al gato para poder refutar la inefabilidad de la Biblia, no lo pueden hacer, porque en realidad del mismo Génesis se concatena la Biblia hasta el Apocalipsis, siendo un libro escrito con muchos años, miles de años de diferencia, y escrito por personas de distintos estratos sociales. Bueno, aquí ya me estoy yendo para otra parte, pero eso era, mi hermano, lo que quería argumentar. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Tenemos también, mis hermanos, en Juan, ¿cierto? San Juan, cuando dice, voy a parafrasear ahí, pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿ya? Y este yo creo que es
principal, o sea, Juan aquí lo dice, o sea, ustedes no lo quisieron, o sea, va a haber un pueblo que se iba a recibir a este Mesías, y ese pueblo va a pasar a ser amado también, ¿ya? Entonces, ahí vemos, mi hermano, ¿cierto? Esta conexión que tiene, como decía mi hermano, que se concatena la Biblia, que se conecta sí o sí, y que la verdad siempre estuvo ahí. Pero como dice aquí, dice que ellos no entendieron esta profecía, fue una profecía no entendida. Y todas las profecías, mis hermanos, que se relacionan con el Mesías y su propósito fueron no entendidas. Si vamos a Isaías, hermanos, y dice experimentado en dolor, ¿cierto? Y si uno lee todo ese versículo, o sea, ese versículo está hablando de la cruz. Y uno lee después el Nuevo Testamento y ve cómo fue la crucifixión y dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta si lo dice tal cual? O cuando vemos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que dice que iba a andar sobre un pollino de asna y lo dice tal cual, textual en el Antiguo Testamento. Y vemos la historia de Jesús en el Nuevo Testamento y ellos se dan cuenta, mis hermanos, que eran profecías tan evidentes, pero que no las entendieron en su tiempo, ¿ya? Lamentablemente, la sabiduría humana, ¿cierto? El tratar de proteger este sistema religioso que tenían los fariseos, querían proteger su sistema religioso, y fue el motivo principal por el cual rechazaban al Mesías. Ellos que estaban cómodos, ¿cierto? Tenían unos impuestos bastante considerables para ellos, unas ofrendas bastante cuantiosas, ¿cierto? ¿Quién es este hombre que viene a alborotarnos el sistema? ¿Ya? Entonces, ese fue también un principal motivo por el cual ellos no quisieron ver. Hubo pocos, ¿ya? Hubo pocos que sí vieron que era este Mesías. Juan el Bautista fue uno de ellos. Tenemos a Simeón, ¿cierto? Que él se dio cuenta que cargó en sus brazos al propio Mesías esperado y con eso se sentía satisfecho para poder morir en paz, ¿cierto? Muy pocos, muy pocos. Así que vemos aquí, mi hermanos, que en realidad las profecías relacionadas con Cristo no fueron entendidas en su tiempo y siempre fueron cuestionadas, ¿ya? El punto 4, mi hermano, dice, hijos del Dios viviente, los gentiles. Miren este título, hermanos, que se nos da a nosotros, muy, muy alto título en realidad, creo yo, para lo que somos realmente, no sé si nos merecemos este título. Como yo les decía a mi hermano, este título suena a lo que le dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Y este término, mis hermanos, relacionado directamente con Cristo, cómo el Señor nos comparte de su gloria, ¿cierto? De su misericordia, también llamándonos de esta manera, ¿ya? Dice así la letra A, el Señor llegaría a ser su luz. Letra B, Dios les dio arrepentimiento. Aquí tenemos varios versículos. Mi hermano Eduardo busca Isaías 42:6, mi hermana Eli, Hechos 11:18, y mi hermano Luis Maldonado Argel, Hechos 10:15. Amén. Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Amén. Mi hermano Eduardo, ¿puede leer el versículo 1 de ese capítulo, por favor, de Isaías 42? Me gustaría que ese día también leyeran el 1 y el 6. El 1, amén. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amén. Ahora cuando leemos el 1 ya sabemos de quién hablamos, ¿ya? Por eso es importante, mis hermanos, que a veces los versículos están medio sueltos, complementarlos un poquito. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Otro pasaje que se relaciona mucho al Nuevo Testamento, ¿cierto? En quien yo tengo complacencia, dice en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí vemos cómo se están juntando las piezas. Y he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y ojo aquí, mis hermanos, espíritu está con mayúscula. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces la palabra espíritu con minúscula, ¿ya? Por ejemplo, exhaló el espíritu refiriéndose al alma, pero aquí está hablando espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. No el espíritu, el elemento, digamos así, o la parte que complementa nuestro cuerpo, ¿ya? Él traerá justicia a las naciones. Y ahí está hablando, mis hermanos, de cuando Jesús caminó en la tierra y trajo justicia, pero también está hablando de Jesús en su reino milenial que va a traer la justicia, ¿ya? Entonces, como tiene doble referencia. Y cuando leemos Isaías 42:1,
y también el 6, ahora podemos entender. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré. Es como que el Padre está haciendo un diálogo directo con Jesús y le está diciendo a ti, ¿cierto? Por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, ¿ya? Y miren esto, hermano, por pacto al pueblo. El pacto de Jesús era un pacto, ¿cierto? Nuevo, un pacto diferente. Ya no era el pacto antiguo, sino que era este pacto nuevo. Y por luz de las naciones. Entonces el Señor llegaría a ser luz. Nosotros tenemos un montón de referencias en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que Él es la luz del mundo, ¿ya? Relacionados con Cristo, con yo no diría atributo, yo diría una característica, ¿ya? O un tipo de Cristo, ¿ya? Una luz, la luz, relacionado con luz. Bueno, hermanos, y si nosotros analizamos el sentido de la luz, ¿cierto? La luz de Cristo no viene a alumbrar solamente la vida de la persona, ¿cierto? En un sentido intelectual, sino que la luz viene a alumbrar el alma de la persona. Una persona que se transforma a Cristo, su alma es transformada en luz, ¿ya? Y eso lo hemos experimentado cada uno de nosotros en nuestro llamado con el Señor, pero también hemos evidenciado cómo el Evangelio o Cristo ha transformado la vida de las personas. El alcohólico deja de ser alcohólico, el ladrón deja de ser ladrón, y hemos visto cómo la luz de Cristo ha transformado la vida del mundo, ¿ya? Bien, no sé si en esa letra A quieren complementar algo, mis hermanos. Yo quisiera que esa referencia se lea con Isaías 42, 1 y 6 para que sea más entendible, ¿ya? No sé si se puede, mi hermano Luis Maldonado García, hacer esa adecuación. Perfecto, ¿ya? Bien, la letra B dice, Dios les dio arrepentimiento. Hechos 11, 18. Amén. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Amén. Aquí tenemos, mis hermanos, a Pedro apelando en la iglesia de Jerusalén, que comprenderán que era una iglesia que predominaba el pueblo judío. Estaban en pleno Jerusalén, así que predominaban los judíos en esta iglesia. Y aquí Pablo, ¿cierto?, está diciéndole a los fariseos, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y miren esto, mis hermanos, interesante cómo en Jerusalén ya habían judíos creyentes en Cristo, ¿ya? Porque también tenemos otro grupo de judíos que rechazaban a Cristo, ¿cierto? Y perseguían a los cristianos, pero tenemos también iglesias creyentes en Cristo, estas nuevas iglesias nacientes. Y miren qué interesante porque ellos utilizan términos que nosotros utilizamos hasta nuestros días, términos relacionados con el nuevo nacimiento como el arrepentimiento, ¿ya? Y un judío no utilizaba mucho este término, ¿ya? Utilizaban otros términos más relacionados, pero el término del arrepentimiento. Y aquí dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Estoy leyendo los primeros pasajes. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, ellos todavía tenían esta separación en su mente. Y luego dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca, como judío, ¿cierto? Y le dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto era un simbolismo, ¿cierto? Este sueño, esta visión que tuvo Pedro, ya relacionado con los gentiles, ya con el llamamiento y el verdadero arrepentimiento de los gentiles. Es importante, mis hermanos, que tal vez nosotros podamos
explicar este pasaje para poder leer el verso 11 y 18, ¿ya? Hay que explicar de qué se trata, por qué Pedro está diciendo esto. Y está diciendo porque Pedro aquí dice que él disputaba con los de la circuncisión. O sea, la lucha de los apóstoles, mi hermano, fue grande porque ellos tenían que ir a argumentarle a los otros. Esto pasó, esta es la realidad, el Señor me lo mostró. Tenían que disputar, contender ardientemente por la fe, como dice cierto un pasaje. Y hoy nosotros, mis hermanos, como seguidores de Cristo que nos decimos llamar, tal vez somos muy pasivos muchas veces, ¿ya? El apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿cierto? No tenían ningún pelo en la lengua en ir a discutir ahí a la sinagoga con los fariseos y levantarse y ponerse de pie contra ellos. Y hoy la iglesia es tan pasiva, mis hermanos, entonces esto también nos hace reflexionar, ¿cierto? Dice que Dios nos dio el arrepentimiento. Dios les dio el arrepentimiento a los gentiles y esto se le confirmó a Pedro en una visión y el llamado a Pablo fue este. Entonces vemos aquí que Pedro, además, es importante que haya sido Pedro el que haya discutido, porque casualmente Pedro todavía quería circuncidar a los gentiles. Entonces, no es casual que Dios le haya mostrado esta visión. Tenía que ser Pedro para que él mismo se convenza de que este llamado al arrepentimiento era también para los gentiles, ¿ya? Bien, mi hermano, sería interesante que la persona que haga el punto 4, mis hermanos, por favor, cuente esta historia completa para que los hermanos puedan entender el verso 18, ¿ya? Entonces, cuando lo lean, la historia es bastante clarita, eso es lo bueno de Hechos. Lucas fue muy pedagógico para enseñarnos en el libro de los Hechos porque es muy clarita la historia, ¿ya? Bien, el punto C dice, el Señor ordenó llevarles el Evangelio. Hechos 10:15. Mi hermano Luis Maldonado Argel. Hechos 10:15. ¿Ven? Dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Amén. Esta referencia, mis hermanos, yo la relacionaría más con la letra B, ¿ya? No está muy acorde a esto. Yo creo que el verso que debería estar acorde aquí es cuando Dios le hace el llamado a Pablo de que él vaya a los gentiles. Pero voy a buscar la referencia, ¿ya? Porque este Hechos 10:15 se relaciona con lo que dijimos anteriormente, con el arrepentimiento, pero no está muy relacionado con llevarles el Evangelio. Y el llamado de llevarles el Evangelio no fue a Pedro primeramente, sino que fue a Pablo, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de Pedro y Cornelio. Se puede relacionar porque Cornelio era romano, ¿cierto? Y recibió el Espíritu Santo. Se puede relacionar. Pero vamos a buscar la referencia. No sé si alguno de ustedes, mi hermano, que maneja más los versículos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es cuando le hizo el llamado a Pablo? Acá está. Hechos 9:15. Yo creo que se equivocaron. Yo creo que era siempre el 9. 9:15. Hermano Luis Maldonado Argel, si le puede dar lectura, por favor. Amén. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Por ahí va. Creo que está mejor. Bien, mis hermanos, corregimos entonces la letra C, es Hechos 9:15, ¿ya? El Señor ordenó, mis hermanos, a todos los discípulos realmente que expandieran el Evangelio, pero Pablo tenía un llamado especial para los gentiles, ¿ya? Así que por eso es que creo que este está más acorde a. De todos modos, Pedro, mis hermanos, también presenció este derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio, lo cual yo creo que debe haberle confrontado su espíritu, ¿cierto? Al ver que un incircunciso recibía del Espíritu Santo. Así que es importante también esta historia, mis hermanos, y es hermoso también, ¿cierto? Y nos confirma que hasta el día de hoy el Espíritu Santo puede obrar donde Él quiera, como Él quiera, sobre la persona que Él quiera, el Espíritu Santo puede hacer una obra, ¿ya? Bien, no sé si aquí hay algo que agregar, mis hermanos, creo que está bastante clarito, no hay que redundar mucho en este punto, es bastante concreto y conciso. La letra D dice, son coherederos con Cristo por el Evangelio.
Hermano Luis Maldonado García, ¿qué nos dice Efesios 3:6? Amén. Efesios 3:6. Dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Amén. Mis hermanos, este término coherederos, ¿ya? Se refiere a que nosotros también, ¿cierto? Heredaremos, y en eso creemos, ¿cierto? Este reino, estas moradas que el Señor va a preparar, como Él dice, lo vemos en los evangelios. Jesús dice que, ¿cierto? Os voy a preparar moradas. Y esta es una promesa de parte de Cristo. Y este término, mis hermanos, se refiere a esta herencia que tendremos nosotros también de poder compartir con Él su gloria en el día de mañana, mis hermanos, ¿ya? El término coheredero dice persona que es heredera junto con otra u otras de la misma herencia. Eso significa coheredero, que comparten una herencia, ¿ya? Y Cristo no vino digámoslo así, como a repartir una herencia personal. Él vino a repartir una herencia global, ¿ya? No dijo así como a los judíos les voy a hacer su cielo y a los gentiles, no, no, no. O sea, es una herencia compartida, ya es una herencia compartida. ¿Y qué es además, mis hermanos? Cristo vino a la tierra, ¿cierto? Como hombre, murió, padeció, resucitó, y Él también accedió, ¿cierto? Al reino de Dios nuevamente. Él tuvo como, de cierta manera, vivir el proceso humano, ¿ya? Él accedió junto al Padre. Y este proceso Él lo refleja en su vida para hacernos entender que nosotros vamos a vivir exactamente lo mismo. Vamos a estar en la tierra, vamos a nacer, vamos a padecer seguramente por causa del Evangelio. Y si no padecemos por causa del Evangelio, mis hermanos, preocupémonos. Preocupémonos. Porque la palabra de Dios dice que el cristiano debe padecer por causa del Evangelio. Y no así como, ay, es que me están pelando. No, mi hermano. Padecer es otra cosa, o sea, padecer no es que alguien esté hablando mal de mí, que el vecino no me quiera porque yo pongo alabanza, no, no, no. Padecer por causa del Evangelio, realmente padecer. Un cristiano debe ser, ¿cierto? Como decían los antiguos por ahí, fogueado, si es la fe, ¿cierto? Debe padecer por Cristo, debe pasar pruebas, ¿ya? Entonces aquí dice que somos coherederos con Cristo, debemos vivir el proceso que Cristo vivió, vamos a morir y creemos que vamos a resucitar y que además vamos a compartir en los cielos con nuestro Señor. Entonces, a eso se refiere el ser un coheredero, ¿ya? Una herencia, esta herencia de la patria celestial, ¿ya? No es una herencia personal, no es particular, sino que es compartida, ¿ya? Una misma herencia. No sé si hay algo aquí que quieran agregar mis hermanos en este pasaje, hermano Luis. Sí, igual un término legal, por eso lo que mencionábamos al principio, Pablo es muy meticuloso y es muy riguroso también al hecho de emplear los términos. Cuando él dice coherederos, lo que dice la hermana Noemí es muy cierto, no es que él venga a repartir algo de él como hermano mayor, no, sino que él dice coherederos, o sea, todos los que crean en el Padre a través de mí van a tener los mismos privilegios del cielo a los cuales yo estoy expuesto y de los cuales yo también soy merecedor. Y nosotros vemos en la instancia legal terrenal, hay abogados repartidores. ¿Qué son estos? Cuando existen conflictos de interés en las reparticiones, en las reparticiones terrenales de predios, herencia, cosas así, ¿qué es lo que hace un repartidor, un abogado repartidor? Simplemente dice, ¿cuántos hermanos son? Tanto. ¿Cuánto del terreno? Tanto. Listo. Y él hace una repartición ecuánime, ¿me entienden? Donde nadie se ve más o menos favorecido que otro. Entonces, por eso le digo, o sea, el apóstol Pablo es un hombre, por Dios, muy bien puesto, ya mi amor, muy bien puesto en lo que él hizo. ¿Se dan cuenta? No lo pudo haber hecho de una mejor manera por lo mismo, coherederos de lo mismo. Así que eso quería comentar. Muchas gracias. Así es, mi hermano. Y si lo llevamos mucho más a lo concreto de la vida práctica en el Evangelio, también somos coherederos en compartir, dice, los mismos dones en igual proporción con todos los demás herederos, ¿ya?
Por eso es que el apóstol dice que somos un cuerpo, ¿ya? O sea, no podemos ser todo cabeza, no podemos ser todos manos, pero todos comparten los mismos dones también dentro de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí que somos coherederos y seremos coherederos en el futuro, pero también lo somos hoy en la práctica, o debiésemos serlo en la práctica como iglesia en Cristo, ¿ya? ¿Qué pasa, mis hermanos? Que hablando del tema de los dones, porque recuerdo en Corintios que tuvo este problema, ¿cierto? Hoy en día se piensa que existe un nivel de cristiandad superior y uno inferior, que el que tiene dones y los manifiesta es superior y el otro, el hermanito, todavía le falta, o sea, todavía tiene que crecer. Y esto ha sido un error, mis hermanos, que la iglesia pentecostal principalmente ha cosechado en los hermanos, haciéndoles creer que ellos no son coherederos, ¿ya? De los dones de Cristo que Él ha repartido y también de la herencia de Cristo para el futuro, ¿ya? Entonces, por eso quería como complementar un poco esto, porque nuestra iglesia ha fallado mucho en ese sentido, ¿ya? Recordemos, mis hermanos, que no existe el profeta, existe el don de profecía, ¿ya? Y esto quiere decir que él puede profetizar mi hermana Eli, como puede profetizar mi hermano Eduardo, cuando Dios quiera y se le antoje, cuando el Espíritu Santo diga, voy a tomar a este y lo voy a usar, ¿ya? No hay un rango, mis hermanos, no hay un rango, y creo que esto es muy importante, mis hermanos, porque hoy yo he visto, mis hermanos, que en las iglesias hay muy poca autoestima, falta de autoestima en la fe. No esta autoestima que nos vende el marketing y el mundo, sino que en la fe. Muchos hermanos se sienten inferiores porque nunca han danzado, porque nunca han hablado en lenguas, porque nunca han manifestado un don del Espíritu Santo. Y es por la ignorancia, ¿cierto?, de los hermanos de entender que no todos somos manos, que no todos somos pies y que todos tenemos un don particular o especial que manifestar en la iglesia, ¿ya? Yo creo que tal vez alguno de ustedes, mis hermanos, lo vivió en algún momento, ¿cierto? El deseo de hablar en lenguas, no sé, el deseo ardiente tal vez de manifestar un don, pero si el Señor no se lo ha dado, mis hermanos, es porque somos coherederos de una misma repartición, pero con un propósito específico cada uno de nosotros. Yo creo que igual es bonito hacerles ver a los hermanos esto en la escuela dominical, porque tenemos varias hermanas que están llegando nuevas en la fe, ¿ya? Y seguramente en ellas hay esta duda, seguramente en ellas hay este anhelo, este deseo de saber por qué el Señor no me usa en esto o en esto, ¿ya? Pero hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos servir en la obra, ¿ya? Bien, y tenemos también, Isaías lo confirma. Isaías 10, 22 y 23, mi hermana Eli, si lo puede leer, por favor. Amén, dice así, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Amén. Amén, amén. Esta es una profecía, mis hermanos, relacionado con justamente los libros históricos, ¿ya? Aquí, ¿qué estaba pasando, mis hermanos? Dios permitió que Asiria capturara al pueblo de Israel y él lo usó como un instrumento. De hecho, el título dice Asiria, instrumento de Dios. Un pueblo pagano usado como un instrumento para darle una lección al pueblo judío. Nuevamente aquí estaban en los reinos divididos, mis hermanos. Estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, mis hermanos, era Roboam, ¿ya? Y el reino del sur teníamos a Jeroboam como reyes principales. ¿Qué pasaba, mis hermanos? Que en el reino del norte ningún rey, mis hermanos, ningún rey fue bueno. Después de David y Salomón quedó la embarrada, mi hermano, en Israel. Todos los reyes eran corruptos, se casaban con muchas mujeres, así como Salomón. Eran déspotas, cobraban impuestos excesivos. Muchos se aliaban con Egipto cuando Dios se los había prohibido, ¿ya? Muchos amontonaban riquezas para sí. Y por eso es que Dios usa a Asiria y después a Babilonia para capturar a Israel. Y aquí tienen una profecía que ellos no creían. ¿Y qué pasaba, mis hermanos? A Jeremías los reyes lo querían matar porque todas sus profecías eran de desgracia, todas sus profecías eran de angustia y era por la porfía del pueblo, ¿ya? Y ellos no creían además la profecía y por eso es que aquí dice el verso 22 y 23, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, ¿ya?
Esto se refiere a que ya se les había sido profetizado que iban a ser sacados de su tierra, pero ellos iban a volver, iba a crecer un nuevo remanente fuera de Jerusalén, fuera de Israel, lejos de su tierra, que casualmente mis hermanos tuvieron un despertar. Cuando ustedes, no sé si han escuchado, mis hermanos, este salmo que dice que el pueblo, los judíos estaban lejos de su tierra y los reyes les pedían que canten y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar lejos de nuestra tierra? De hecho, hay una canción del mundo que habla de los ríos de Babilonia, ¿cierto? Y decían, ¿cómo vamos a cantar lejos de nuestra tierra? Y había un remanente, mis hermanos. O sea, Dios tuvo que sacar a su pueblo de su propia tierra, castigarlos con la deportación, con el exilio, para que el pueblo volviera en sí y volviera a esta hambre de Dios y volviera a este deseo de volver a adorar a Dios, ¿ya? Y luego dice, ese era el 22, ¿cierto? El 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Esta consumación, mis hermanos, se refiere a Jesús, ya el día de mañana también. Entonces esta profecía tiene una doble relación. Yo no sé, mi hermano Luis, si yo no tengo en este caso mi Biblia de estudio, pero yo no sé, mi hermano, si qué nos dice MacArthur ahí en su Biblia respecto a este pasaje, para ver si se relaciona un poquito o si hay algo más que él agrega. No, hermana Noemí, estaba viendo lo mismo, pero en cuanto a esta referencia del libro de Isaías, a menos 10, 22, 23, no hace ninguna mención. Arenas del mar nos lleva a Génesis 22, 17. Ujú. La Eh, profecía de Abraham. Ujú. claro, exactamente, a la promesa de Abraham. Consumación ya determinada, dice, ellos deben enfrentar la ira de Dios. Ve al uso que Pablo hace de este versículo en Romanos 9:28, que es justamente lo que estamos estudiando también. Mm. Así que no profundiza en nada, sino que da solamente esas dos direcciones del estudio de los versículos. De hecho, mis hermanos deberían leer desde el 21 al 23, porque dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y después dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, dice el 22. Y 23 dice, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y esta consumación ya determinada, mis hermanos, es Cristo. Es Cristo esa consumación, ¿ya? El pueblo tiene que volverse a Dios, el pueblo de Israel, pero después también tienen que creer en Cristo, o sea, tiene que ser así, ¿ya? Esperemos, bueno, en el futuro, mi hermano, Apocalipsis ya nos adelanta un poquito, ¿cierto? El trato que Dios va a tener con su pueblo Israel. Hermano Luis. Sí, mi hermana, quería comentar algo. Pasa lo siguiente, nosotros en estos libros proféticos, Ezequiel, Isaías, Jeremías, ¿cierto? Habla siempre acerca del remanente de Israel. Pero ¿sabemos qué es lo que significa la palabra remanente? Porque también tiene una importancia, una relevancia en lo que nos indica esta lección. La lección dice, los gentiles vasos de misericordia, pero todas las referencias del Antiguo Testamento, de los libros proféticos, mayores o menores, no hacen referencia al remanente de Israel. Remanente significa parte de alguna cosa, ¿cierto? O lo que queda de algo. O sea, significa de que hubo un filtro. Entonces, hay que considerar esto, mi hermano, también como para lo que hemos estado comentando todo este momento. No es que producto de que son israelitas van a ser todos salvos. No es así. O sea, se abre un nuevo camino, ¿cierto? Una nueva propuesta de salvación basada en la fe. Y Pablo argumenta, ¿cierto? Como concepto de fe, el ejemplo de Abraham, ¿cierto? Y mire qué tremendo. Abraham, ¿cierto? Para los israelitas es un patriarca, es un hombre, ¿cierto? Muy importante. Entonces, eso era, mis hermanos, lo que quería complementar al respecto, remanente. ¿Ya? Gracias. Amén. Amén, hermano. De hecho, eso se relaciona mucho con el punto 5. Dios preservará un remanente o lo que queda, ¿ya? Lo que queda, como dice mi hermano. De hecho, mis hermanos, este término remanente lo podemos ver también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Con
las tribus, ¿ya? En las tribus las tribus de Israel, ¿cierto? Cómo él usaba ciertas tribus y de cuál tribu él determinó que a través de ella venga el Mesías, ¿ya? Dios preservará un remanente para cumplir su promesa a Abraham e Israel. Y aquí tenemos, mi hermano Luis Maldonado García, Romanos 11:5 e Isaías 1:9. ¿Qué nos dice Romanos 11:5, mi hermano? Romanos 11:5 dice así en el nombre del Señor. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén, amén, por gracia, ¿cierto? Isaías 1:9 dice así, mis hermanos, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto o un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Mire lo que dice aquí Isaías, mi hermano. Sodoma y Gomorra, una nación impía, totalmente pagana, ¿cierto? Y él se relaciona, siendo judío, ¿cierto? Que si no hubiese quedado un pequeño remanente, ellos también hubiesen sido destruidos, ¿ya? Y por otro lado tenemos en Romanos 11:5 a Pablo, ¿cierto? Que dice que ha sido un remanente, ¿cierto? Por gracia, ¿ya? No por ser los mejores, no por ser algo especial, sino que solamente por su gracia, ¿ya? Algo pequeño, algo que ha sido escogido por Dios, como lo que queda, lo que Él ha considerado que ha sido valioso, ¿cierto? Para permanecer, para prevalecer. De hecho, si nos vamos al Antiguo Testamento, mis hermanos, en el diluvio quedó un remanente, Noé y su familia, solo ellos, ¿ya? Y a través de ellos, ¿cierto? Dios comenzó una nueva generación de hombres, ¿cierto? Y mujeres que él iba a ir tratando durante el camino, ¿ya? En la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿quién fue el que huyó? ¿Cuántos? Lot y sus hijas. Y la esposa no, no lo logró. Muy pocos, mi hermano. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, cómo la historia nos va demostrando que con muy pocos Dios puede hacer cosas muy, muy grandes, ¿ya? Con muy poco Él puede empezar a hacer algo nuevo, ¿ya? Isaías en este capítulo 1:9 dice el título Una nación pecadora y se refiere a su propia nación, a su propio pueblo, ¿ya? Estos que supuestamente debiesen ser llamados santos y apartados, lleva por título el primer capítulo. Isaías ya empieza rudo, una nación pecadora, o sea, Él les da el título que les corresponde, ¿ya? El título de pecadores también. Y a causa de este pecado, de esta iniquidad, mis hermanos, que yo creo que Dios también permitió este endurecimiento del corazón de los judíos en el tiempo de Jesús, para que nosotros podamos ser oidores de este evangelio. Porque si lo hubiesen recibido como el Mesías tal cual, ¿cierto? Tal vez no habíamos tenido esta opción de poder escuchar el evangelio. Y mis hermanos, ¿por qué el evangelio causó tanto revuelo en los gentiles en el tiempo de Jesús? Resulta que era algo, por así decirlo, una revolución social Jesús para esta época. Él hizo cosas que no habían sucedido antes. Además de los prodigios y milagros, Jesús aceptaba a las mujeres. Ustedes, mis hermanos, cuando estudian un poquito de historia romana, los romanos tenían un sistema de jerarquía. Los soldados y entre ellos los líderes políticos estaban en la cúspide de la pirámide, muy bien considerados. Ya los guerreros, sobre todo, eran muy valorados socialmente. Luego venían los comerciantes, luego los campesinos, luego los hombres o los esclavos, y las mujeres eran menos que los esclavos, mi hermano. Mucho menos que los esclavos eran consideradas para los romanos. ¿Y qué pasa? Que viene este Jesús que le da una identidad a las mujeres. Por eso es que mayormente las mujeres fueron las que empezaron a seguir a Cristo, a Jesús. Tenía un ministerio bastante dirigido digamos así, como la dignidad de la mujer de la época, ¿ya? De hecho, ¿quiénes fueron al sepulcro primero? No fue Pedro ni fue los discípulos. ¿Quiénes fueron? Las mujeres. ¿Por qué? Porque impactó socialmente la presencia de este varón que las consideraba tanto, que le decía a los discípulos: ustedes tienen que atender a las viudas, a los huérfanos, ustedes tienen que responsabilizarse de ellas. A un ministerio, mis hermanos, que está llamado a la iglesia y que la iglesia hoy se ha hecho la loca, ¿ya? Y es un ministerio que Jesucristo le dejó a la iglesia primitiva y que debe estar vigente.
Pero hoy la iglesia, digámoslo así, es como, no sé, la viuda tiene familia, ya la viuda tiene hijos. Pero antiguamente el mandato en la iglesia primitiva era que ellos tenían que hacerse cargo de las viudas. Y por eso es que Jesús causó tanto revuelo y provocó, ¿cierto?, socialmente un impacto. Prodigios y milagros, ¿cierto? Este vínculo que él tenía con los que eran rechazados, y él se acercaba y esto provocaba como, ¿qué pasa? ¿Por qué hace esto? ¿Ya? Y también principalmente cómo impactó a la mujer. Y por eso, mi hermano, es que cuando yo escucho o escuchaba en mis tiempos de universidad es que la Biblia es machista, te equivocas grandemente, tienes que leer más la Biblia. Jesús le dio, ¿cierto?, un espacio a la mujer en una sociedad romana donde la mujer era menos que los esclavos, mi hermano. Y por eso es que el Evangelio impactó tanto. Y por eso que, como conversábamos delante con mi esposo, ¿cierto?, quienes más seguían a Jesús eran más mujeres que varones. Ya, por este motivo. Entonces vemos aquí, mi hermano, que este endurecimiento del corazón de Israel, Dios lo permitió para que nosotros pudiésemos tener aquí, ¿cierto?, ser llamados vasos de misericordia. Dios permitió también esto, mis hermanos, para que pudiésemos entrar en el juego, ya, porque si no, nosotros no hubiésemos podido estar participando de esta bendición, de ser, como aquí dice el punto 4, hijos del Dios viviente, hijos del Dios viviente. No es un Dios muerto, no es un Dios mudo, no es un Dios sordo, no es un Dios ciego, es un Dios viviente. Un Dios que estuvo junto a nosotros, que está hoy junto a nosotros y que lo veremos algún día. Y a mí estas palabras de Pedro, mis hermanos, de verdad me conmueven mucho. Es uno de mis versículos favoritos cuando le dice, tú eres el Cristo y el Hijo. Imagínense el impacto para Pedro de entender quién estaba junto a él. Y cuando le dice que solo él tiene palabras de vida, ¿a quién iré? Le dice. O sea, Pedro sabía que ya había escuchado este mensaje, que ya había escuchado a Jesús. Y dice, ¿y ahora dónde voy? Ya dejé a mi familia, dejé todo atrás por seguirte. ¿A quién voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida. O sea, las palabras de Jesús, mis hermanos, daban la vida en este tiempo tan complicado para el pueblo judío también. El pueblo judío en el tiempo de Jesús también estaba siendo sometido por los romanos. Altos impuestos, altos castigos a los delitos, ¿cierto? No tenían libertad. Nunca han gozado de libertad hasta el día de hoy Israel. Y por algo es que Dios también está trabajando con ellos, ¿ya? Si vemos nosotros hoy día, mis hermanos, la actualidad de Israel ahora, Israel vive en constante guerra. Y Israel es odiado socialmente, porque la gente dice, oh, los palestinos, pobrecitos. Nadie quiere Israel, no es como muy bien visto Israel. Pero es por esto, mis hermanos, es por el endurecimiento que ellos han tenido en su corazón. Y por eso es que Dios hoy todavía está tratando con ese pueblo. En la conclusión dice, Dios está llamando fuera un pueblo nuevo, la iglesia, formada de judíos y gentiles, quienes son llamados hijos de Dios, porque creyeron. Israel podría quejarse por la preservación de solo un remanente si no fuera por la gracia soberana de Dios. Ni el este sería salvo, sería destruido como Sodoma y Gomorra. Lo que salva es la bondad soberana de un Dios misericordioso. ¿Ya? Aquí esta conclusión, mis hermanos, da de cierta manera ejemplos también, ¿cierto? Pero aquí lo más importante de la conclusión es la última línea. Lo que salva es la bondad soberana de un Dios misericordioso. No hay nada, mis hermanos, nada que determine la salvación de una persona. Ni siquiera si es hijo de padres cristianos. Ni siquiera eso. Nada. Solamente, como dice aquí, la bondad soberana de un Dios misericordioso. ¿Ya? Y nosotros, afortunadamente, mis hermanos, como gentiles, somos llamados vasos de misericordia, ¿ya? Estamos dentro de esta bondad de Dios. No sé si hay algo, mis hermanos, que quieran agregar antes de terminar. Creo que estos últimos puntos, 3 y 4, son bastante claros, concisos, así que no deberíamos redundar tanto, sino que explicar clarito. Sí explicar, por favor, mis hermanos, la historia de Oseas, y también explicar, en este caso era, o sea, leer las referencias un poquito más completas, ¿ya? En el caso de Isaías 42, el 1 y el 6, en la letra A del punto 4, en la letra C corregimos, era Hechos 9:15. También, mis hermanos, explicar por favor la historia de Hechos 11:18, de Pedro y su visión, ¿ya? Para que los hermanos puedan entender por qué que el verso 18, ¿ya? Y la letra D,
Bueno, ahí habíamos corregido Isaías 10, 21 al 23. Del 21 al 23. Bien, bien, mis hermanos. Esa ha sido la lección de hoy. Le doy gracias a mi hermano Luis porque él dio inicio y dio partida, ¿cierto?, a esta lección. Y yo creo que esta lección, mis hermanos, está bastante clara, no es tan confusa, es bastante clarita de poder entender. Y creo que eso sería todo por hoy, mis hermanos. Los himnos. No sé si alguien tiene himnario, mis hermanos. 378 y 386 son conocidos. Y se sabe los dos, ¿Sí? son conocidos. ¿Cuál es el 378, hermano Luis? Por favor. Haz lo que Haz quieras. lo que quieras de mi Señor. Ya, Sí, y el haz lo que quieras de 386. mí. Oh Señor, procuro en vano, si no me equivoco. Ah, ya. Perfecto. Sí, los dos conocidos. Ya. Estoy bien, estoy bien. Bien, mis hermanos. Entonces damos por finalizada el estudio bíblico, pero sin antes asignar, yo creo, los puntos para el domingo, para que los hermanos lo estudien y se preparen. Y como mi hermano Luis hoy día participó, mi hermano Luis Maldonado García, también le vamos a dar un punto porque son justo 4. Entonces sí, todos colaboramos. Hermana, no ¿Sí? voy a estar, no voy a estar el Ah, domingo, voy a estar en perfecto. Cooking Train. Perfecto, mi hermano, ningún problema, discúlpeme. Hermano Luis, ¿iba a decir algo usted igual? ¿O no? ¿A quién? ¿Luis Alberto? Hermano Luis, sí, mi hermano Luis Maldonado Argel, yo lo vi que hizo así su manita, pero yo le interrumpí. Sí, no, era con respecto a la melodía del himno 386, pero no, mejor me voy a abstener de mi comentario. ¿Que no le Lo gusta la omito. melodía nueva? ¿Ah? ¿No le gusta la melodía nueva? No, no ¿No? me gusta. ¿Y cuál es la original, hermano? Oh Señor, procuro en Ah, es más vano lento. mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. Complementado con la enseña, hermano. Pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. Es la melodía con la que me la enseñaron, que creo que Sí, es nuestra tradición pentecostal de donde venimos. ya. Pero como, no sé, no voy a El coro emitir más nacional, mi hermano. comentarios. El coro nacional tiene la culpa con las Es que partituras. por eso yo no quiero polemizar porque No, mi yo hermano, creo que, pero yo voy a creo, tratar de seguir la melodía ese día, ya para que sea un poquito más lento, porque en realidad cambia bastante en la velocidad del himno, sí, el nuevo, ya, así que no hay problema. La es que versión, cambia la velocidad por un tema de la instrumentalización, pero es un concepto que yo voy a pelear siempre porque resulta de que hay que volver a la arquitectura musical de la confección de los himnos. Y hay que comprender esto. Es como, yo no puedo llegar a reformar y cambiarle los colores a un cuadro de Picasso porque me van a asesinar. ¿Me entiendes? Entonces nosotros nos creemos con todo el argumento de llegar y cambiarle la melodía a un himno. Si no, pero es que para que lo toquen la guitarra, para que suene bien con las bandolinas, para que entre la trompeta y el trombón. Oye, el que creó el himno lo diseñó con una arquitectura musical para que sea acompañado con teclado. Este otro himno ni siquiera con instrumento, para que sea solamente a voces. Y nosotros modificamos todo para que... Y yo de verdad que no estoy a favor de eso. De Sí, verdad mi que hermano, no. no se preocupe, Disculpe. la verdad como muchos, no se preocupe, no es el único, hay muchos comentarios similares, pero Pero eh, vienen de más arriba en sí, todo caso. sí. Pues acá hay que acatar Hermano, nomás. Y yo de mi parte aprendí en esa melodía de actual, digamos. la actual, Desconozco claro. cómo era De hecho, antes. yo igual Y me conozco la actual, pues no me conocía que era más lento, claro, por ejemplo. tampoco lo conocí. sí, perdón, esa versión que dio el hermano Eto es muy solemne.
Yo creo que cantarla así como se dice a capela es un himno que revienta, pues, es un himno que, no sé, que llega al corazón. Sin desmerecer los arreglos musicales, lo que se le dé con los instrumentos, pero así como lo cantó Lenoir, yo también me viene a la memoria que en la iglesia se cantaba así antes, se cantaba así de esa manera como lo interpretaba el hermano Eto, pero es un himno muy hermoso, es un himno muy hermoso. No llega, es como una oración que uno la hace ante Dios, una petición que uno hace ante Dios, o sea, derramándose ante Dios. Es precioso ese himno, es bellísimo. Eso era lo que quería Bien, mi acotar, hermano. hermano. No hay problema. Voy a intentar, si no puedo hacerlo, ahí le doy el pase a mi hermano para que lo entone solemne. Bien, hermanos, vamos a distribuir entonces el introducción y punto 1, mi hermano Eduardo. Punto 2 y punto 3 tienen que ir juntos sí o sí, por favor. Mi hermana Eli, ¿ya? Punto 2 y punto 3 están relacionados directamente, así que ahí es más fácil explicar. Punto 4 y 5, mi hermano Luis Maldonado Argel, ¿ya? Y la conclusión. Ok, mis hermanos, entonces así tenemos la distribución. Mi hermano Eduardo, introducción y punto 1. Mi hermana Eli, 2 y 3. Mi hermano Luis, 4 y 5. ¿Ya? Bien. Bien, mis hermanos, esperando que este estudio bíblico haya sido de mucha edificación para nosotros, para prepararnos también para el día domingo. Así que por mi parte ya todo dicho, hermano Luis, no sé si tiene algo que comentarnos, ¿sí? Sí, solamente para designar el próximo exponente del estudio bíblico, el hermano Luis Maldonado Ángel, el miércoles me parece que nos corresponde Sí, sería estudio miércoles. bíblico. Por Ya, si acaso se me perfecto. olvidara, para que ya quede dispuesto eso, ¿ya? Perfecto, mi hermano. Eso es, Bueno, hermana Noemí y hermanos, hermanas. bien, vamos a orar entonces, mis hermanos, para dar término. Le invito a inclinar sus rostros. Señor, te doy gracias por este día, te agradezco por la vida de mis hermanos que se dan el tiempo de poder escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a darnos gracia y sabiduría para que todo lo que hagamos, Señor, y lo que digamos sea inspirado, Señor, por ti y tu Espíritu Santo. Señor, te pido que tú nos ayudes cada día, que nos des, Señor, la fortaleza para poder cumplir con esta responsabilidad, porque no es fácil, Señor amado, enseñar a tu pueblo, y no es fácil, Señor, también, Dios mío, poder tener la gracia y la sabiduría de enseñarla. Así que te pedimos que tú nos des de ella, nos ayudes y nos des la fortaleza, Señor, para cumplir esta labor. Señor, te pedimos por nuestros líderes, te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, te pedimos especialmente por nuestro hermano Luis que va a viajar, Señor, el día domingo. Tú le ayudes allí en el circuito, Señor amado, en su trabajo que él debe hacer, Señor, en la obra del Señor. Bendice el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, y te pedimos, Señor, que siempre tu compañía esté junto a nosotros, en todo momento, Señor amado. Levántanos de esta oración revestidos de tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, cantamos el corito y damos término al estudio bíblico. Yo amo la Biblia, la gran maravilla, mensaje precioso de Dios. A vida eterna en vez del infierno me guía el libro de amor. Yo amo la Biblia, la gran maravilla, mensaje precioso de Dios. La vida eterna en vez del infierno me guía el libro de amor. Amén. Bien, mis hermanos, nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Chao, bendiciones, que descansen. Saludos, Amén. Amén, hermanos. hermano Dani, amén. Dios les bendiga a todos, a todas. Amén. Nos vemos. Amén. Gracias a nuestra hermana Buenas Connie noches, también que hermanos, nos que Amén. acompañó. descansen. Buenas Saludos a sus noches. Amén, hermano. familias. Buenas Saludos a todas las noches. familias también. Familias. Amén. Buen descanso y buen día mañana Chao. también. Chao, chao. Gracias, igualmente. Ahí está tu tata, Mira, mira. ahí está. Ahí está Oli, tu tata. Oli, Oli. Diga, a ver. Mira, esta Hola, es mi rata también, mira. Hola, mami. hola. Chao, Ah, dile. ¿qué tal, linda? Sí. Sí, sí. Su Tiene pinche. moña, pinche.
Sí. Ah, qué lindo. Ya, dile chao, dile chao. Chao, mami. Chao. Chao, chao, chao. Buenas noches, que descansen. Chao, hermana Connie. Mm. Ah.